Nicole, ¿qué sería el primer ejercicio, por favor? ¿Qué tipo de Convección, convección? convección natural. El primero es convección natural. Sí, ¿Por qué? porque está expuesto, porque menciona que es que está expuesto al aire circundante y que ese aire es el que enfría la placa. ¿Ya? ¿Qué opinan? A ver, gracias, Nicole. ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina Miguel? ¿Está bien? Lo- sí, 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 lo mismo, Inge, es que está expuesto al aire y aunque el aire tenga una velocidad de todo, no nos menciona, digamos, que se está forzando el movimiento o algo, entonces convección natural. Muy bien. Entonces tenemos que trabajar con convección natural. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo el resto? Inge, disculpe una duda. El hecho que nos dé la velocidad del aire no haría de que fuera forzada externa. A ver. Sí nos dan la velocidad. El hecho de tener la velocidad, ¿se puede ver bien? ¿Sí? ¿O se ha puesto un poco borroso, creo, ¿no? Sí, está un poco borroso. A ver, a ver. Ahí veremos si es que mejora un poco. Nos dice en la sección de termoformado de una planta se extiende una lámina, ¿no ven? Que tiene esas dimensiones. A una velocidad de 15 metros por minuto. Entonces ahí nos están diciendo que extendemos una lámina a esa velocidad. La temperatura de la lámina es de 90 cuando se le expone al aire circundante. Asimismo, la lámina está sujeta a flujo de aire a 30 grados que tiene una velocidad de 3 metros por segundo. Sobre ambos lados y a lo largo de las superficies a la dirección del movimiento de la propia lámina. El ancho de la sección de enfriamiento por aire es tal que un punto fijo sobre la lámina de plástico a través de las secciones. A través de las secciones, 2 segundos, ¿no ve? En 2 segundos. Determine la razón de transferencia de calor de la lámina del plástico al aire. Entonces ahí tenemos aire que le estamos dando a la lámina, le estamos dando una velocidad de aire, si se fijan en la figura. A ver, para que se pueda ver mejor, se las voy a pasar al grupo, ¿ya? Porque aquí en la pantalla no se ve bien. Nosotros le estamos dando aire para enfriar, para mejorar el enfriamiento, lo que nos dice Maya. Eso es convección natural o convección externa forzada. Porque nos dice, la lámina está sujeta a flujo de aire a 30 grados con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces, ¿qué sería? Ahí le estamos dando aire. Convección forzada no necesariamente nos tienen que decir que hay un ventilador que está dándonos aire. Basta que nosotros nos digan que están enfriando la lámina con, con, eh, con algún tipo de velocidad externa, ¿no? En este caso viene a ser ese flujo de aire. Entonces, acá sí corresponde lo que es convección externa forzada. Le estamos dando a la lámina aire a una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces, es más adecuado el trabajo con como nos dice Maya, con convección externa forzada. Entonces, el primero hay que trabajarlo de esa forma. Ya, por favor. Si fuera natural, primero la velocidad no nos la tendrían que decir, nos podrían
dar algún indicio de que estamos, hay alguna fuerza de empuje, de que tendríamos algo así, ¿no? Entonces, el primero sí es convección externa forzada, por favor. Gracias, Maya. ¿El segundo qué es? ¿Qué viene a ser el segundo? Andrés. Y que si no estoy mal debería ser eh, convención cerrada, convención forzada, encerrado, ¿cómo era el otro? El que era dentro. Convección interna. Sí, exactamente. Muy bien. Convección interna. Perfecto. Gracias, Andrés. ¿Está bien? Convección interna forzada. ¿Qué opina Judy? ¿Está bien? ¿El segundo es convección interna? ¿Está bien, Judy? ¿Me puede escuchar? A ver, creo que Judy no tiene algún problema con el audio. Sergio, ¿qué opina? Sí, igual digo que es convección interna forzada porque estamos hablando de un intercambiador de calor. Muy bien, entonces, convección interna. Y el último, gracias, Sergio. Y el último, Suri, ¿qué sería? En este caso es convección natural, Convección natural, ¿por qué? porque está habiendo un intercambio de temperatura con la temperatura ambiente y lo del agua, entonces ah, las densidades difieren. Las densidades. ¿Tenemos algún indicio de las densidades? O sea, me refiero a que el aire se mueve debido a las diferencias de densidades causadas por la temperatura. Por la diferencia de temperaturas. Ajá, perdón. Ya, muy bien, Ana, gracias. Y el problema también nos dice que hay radiación. Ah, ya, claro, tienes que hacer por convección, radiación. Ya. Y claro, y ahí nos dicen el mismo inciso, ¿no? Perfecto, gracias, Nena. Entonces, tenemos convección externa e interna, forzadas, y la última, como nos dice Suri, es convección natural. Muy bien, entonces comenzaremos, por favor, a resolver el ejercicio. ¿Ya? Comenzaremos a resolver los ejercicios. Muy bien. Vamos entonces con el primero. Las propiedades del aire. Las propiedades del aire a una atmósfera. Acá necesitamos calcular la temperatura de film, ¿no ven? ¿Cuáles serían esas temperaturas, Katy y Hannah? Perdón, Inge, no le escuché. Sí, nena, ¿cuáles son las temperaturas que tenemos que utilizar ahora para leer las propiedades del aire en el primer ejercicio? Mm,
¿Está bien 90 y 30, la media? ¿Es la temperatura de film esa? ¿O tenemos que hacer alguna suposición? Tendría que ser el promedio entre 90 y 30. Muy bien. Entonces, acá tendríamos que tener, gracias Katy, 90 más 30, 60 grados. Entonces, a 60 grados, por favor, Natalie, si nos puede ir dictando densidad, conductividad, viscosidad y Prandtl. Por favor, en el examen, tomen el valor más cercano. Si se puede ubicar la media, mejor, pero si no, el valor más cercano. No van a interpolar, por favor. Solamente me indican para qué valor están leyendo. ¿Ya? Inge, ahora sí. Eh, la densidad es 1,059 kilogramos sobre metro cúbico. Nuestra K sería 0,02808 watts sobre metro por Kelvin. Nuestra densidad cinemática. Ay, Diversidad, ¿ya? viscosidad. Se me Está va, bien, nena. ahora sí. 1,846 por 10 a la menos 5. Y nuestro prompt 0,7202. 0,7202. Perfecto. Gracias, nena. Entonces ya tenemos las propiedades. Muy bien. Ahora, de acuerdo al diagrama que tienen, por favor, de acuerdo al diagrama que tenemos, nosotros necesitamos determinar el área de la convección. Para determinar el área de la convección, necesitamos calcular, a ver, por favor, acá. Ahora sí. Fíjense, acá nosotros necesitamos calcular toda el área por donde va a pasar el aire. Si se fijan, es todo el ancho de la placa. Es todo el ancho de la placa. Entonces, ¿cuál es ese ancho de la placa? ¿Cuál es el ancho de la placa? Eso porque vamos a necesitar para calcular el calor de convección, ¿no ven? Necesitamos el ancho de la placa. ¿Cómo calcularíamos ese ancho? A ver, analicen bien el ejercicio. Aquí hay que distinguir bien. Ese 1,2 de ancho, analicen si es lo que tenemos que utilizar o hay que calcular otra área de enfriamiento. Analicen bien, por favor, porque todo se va a basar en esas dimensiones. El Reynolds, sabemos, va a ser la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad.
De acuerdo a eso, tenemos que determinar qué ecuación vamos a utilizar. Hallamos Nusselt con Nusselt H. Y con H, el calor. El calor tiene un área expuesta. Ahí tenemos que ver. Por favor, analicen el área y me dicen, por favor, cuál es y cuál es la longitud característica para el Reynolds. Muy bien, ¿qué hacemos con las longitudes, con las áreas? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué datos tomamos? ¿Qué opina Abril? ¿Cómo calculamos Reynolds? ¿Qué longitud característica tomaría? Mm, 0.5. Esa longitud característica 0.5, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es 0.5?
La multiplicación de la velocidad por el tiempo, pero esos 0,5 me salen en metros. Pero ¿a qué correspondería ese 0,5? ¿A qué correspondería? O sea, ¿dónde está en la placa ese 0,5? Cuando usted me dice 0,5, que ya multiplicado esa velocidad por el tiempo. Pero en la placa, ¿cuál es ese 0,5? Acá o de acá. Ese es el ejercicio, ¿no ven? El 724. ¿Cuál es el 0,5 ahí, Abril? ¿Por qué ha multiplicado la velocidad por el tiempo? Por el ancho, Y este 1,2, que es el mismo dato del examen, ¿no ve? ¿Por qué no lo ha usado ese? Porque acá nos dan eso, ¿no ve? Nos están dando, igual que en el examen, este es el ejercicio del libro que ha ido al examen. Acá nos dan el ancho día de la placa y el espesor. La consulta es ese 0,5 en este diagrama, ¿dónde está? Y con eso usted está calculando Reynolds. Entonces a 0,5 va a ser muy diferente a usar 1,2. Eso puede hacer que su Reynolds cambie muchísimo. es que yo utilicé los 15 metros por segundo y los 2 segundos. Y ese 1,2 lo tomé como el ancho. Pero ese 1,2, el ancho, lo ha usado para calcular qué. O No, no lo he usado. lo que ha usado para el Reynolds es el 0,5 que ha sacado. Sí, pero eso lo usé de la velocidad de los 15 metros por minuto. Ya. Ahora, eso en la placa, ¿dónde es ese 0,5? Acá en el diagrama. Para que usted haya utilizado ese 0,5 como longitud característica. Lo escogí como el largo por descarte. Es que yo asumí que ese 1,2 ya era el ancho, entonces por ende el otro llegaría a ser el largo. Usted ha sacado el largo como 0,5. El ancho es todo por donde está viniendo la placa. O bueno, eso es el 1,2 que usted ha tomado. Por donde viene el Sí, aire. Ese es lo que se ha tomado como 1,2. sí, sí. Tenemos el espesor de 2 y el largo de la placa me dice que es 0,5 metros. Sí, Y para ese largo ha utilizado el Reynolds, para que le pueda entender mejor, por favor. sí. ¿Cuánto le da el Reynolds, Abril? Eso todavía no lo he calculado.
A ver, por favor, lo calcula y me avisa cuando lo tenga, por favor. Ya dije, Gracias, doña. ¿Qué opina Luis? ¿Está bien? Claro, a ver, lo que yo entendería, digamos, es de que de cierta manera, o sea, como longitud característica, a ver, por lo que yo entiendo también sería un 0,5, ¿no? Que es el resultado de esa multiplicación para encontrar ese, ¿cómo se dice? Esa longitud que básicamente es la que atraviesa por la convección, ¿no? Y el 1,2 vendría a ser como que el ancho, digamos, de toda la lámina o algo así es lo que estoy tratando de entender. A ver, analizaremos en el diagrama. Nicole, ¿usted tiene lo mismo? Sí, Inge, bueno, lo de la longitud, lo de largo, sí saqué los 0,5 metros con esta velocidad de 15 metros sobre minuto por los 2 segundos que recorre, pero estoy, o sea, sigo analizando para la longitud característica y debería ser los 0,5 metros o el 1,2. A ver, vamos. A ver, dibujaremos un poco el diagramita. Tenemos acá algo así, ¿no ven? La placa. Algo así. Y acá está el rodillo, por donde está cayendo. Ya. Acá nosotros tenemos el aire. El aire está viniendo por acá. Nos dice que la placa tiene 1,2 metros de ancho, 2 milímetros de espesor. El 1,2 metros de ancho viene a ser esto o viene a ser esto, digamos. Porque de acuerdo a eso hay que sacar la longitud característica. Para el Reynolds, aquí está la velocidad del aire, ¿no ve? La velocidad infinita, que son los 3 metros por segundo. Entonces, el 1,2 es el ancho o viene a ser este otro, el más largo, el eje más largo que he puesto. ¿Qué opina Luis? Lo que yo opinaría es que el 1,2 es lo que está básicamente antes de llegar o sea, lo que está horizontal ahorita. Esto donde le he puesto el check, No, no, no. Yo diría que el 1,2 es lo que está horizontal, ese de ahí abajo. este de acá. Es lo que yo creería. No sé, pero... A ver, entonces, ¿eso es el 1,2? Aquí es fundamental, por favor. Va a ser este otro, porque el Reynolds va a cambiar acá para poner el 0,5 que han sacado, o va a ser el 1,2. Ah, no, Inge, a ver, espera un segundo. Creo que, o sea, si estamos hablando, digamos, ¿no? De que el 0,5 sale, ¿no? De lo que es lo que recorrería, digamos, tal vez la lámina, ¿no? En esos 2 segundos. Tal vez el que era vertical, el otro, el que marcó chica al principio, tal vez ese Ujú. sería el 1,2, o no sé. A ver, fíjense el aire. Ay, acá, a ver, acá con este. El aire va a atravesar todo esto, ¿no es cierto?
por donde nos dice. El aire va a atravesar el plástico porque está viniendo de esa forma, acá. Ese está atravesando así, ¿no es cierto? Porque si ustedes me dicen que es este otro que lo voy a hacer con azul, el aire estaría yendo así. Y eso no está haciendo el aire. El aire está viniendo como las líneas rojas. Está viniendo en una forma diferente a lo que se mueve la placa. La placa, de acuerdo al movimiento de este rodillo, va a hacer esto, ¿no es cierto? Va a ir haciendo esto. A medida que se mueve así, el aire va a ir enfriando la placa de esa forma, que es el ancho. Entonces la longitud característica para nosotros va a ser el 1.2. Esto va a ser, porque el aire está atravesando de esa forma. La placa se estará moviendo así, ¿no ven? La placa se mueve así, porque tiene aquel rodillo. Pero el aire está yendo en el otro sentido. Entonces la longitud característica acá, por donde el Reynolds atraviesa, que es por donde la velocidad del aire está yendo, va a ser 1.2. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Está más claro? ¿Sí? Por favor, indíquenme, ¿ya? ¿Le ha quedado un poco más claro, Luis? ¿O todavía tiene duda? Para mí sí, Inge, muchas gracias. Sí, perfecto. Abril. Gracias, Luis. Para Abril, ¿está un poco más claro la longitud característica? Sí, Inge. Perfecto, nena, gracias. Nicole, Sí, sí, sí. muy bien, nena. Entonces, con esto ya podemos calcular el grupo de Reynolds. Y otra vez, Abril, la molestaré con con esa nueva longitud característica que me lo calcule el Reynolds, ¿ya? Inge, me sale 189.973,41. Ah, ya. 189.000. Ok, 1.89 por 10 a la 5, ¿no ve? Sí. Aproximadamente 1.89, casi 1.9 por 10 a la 5. Entonces, este es el Reynolds, por favor, para placa plana. Este es un Reynolds turbulento. Estamos en placa plana, ¿no ven? Los Reynolds cambian de acuerdo a la geometría. ¿Estamos en Reynolds turbulento? Monse, ¿qué opina? De acuerdo a su texto, por favor, al capítulo 7. Disculpe, ¿no es laminar? ¿Le da laminar? Creo que sí. ¿Dónde lo ha visto que es laminar? Tiene que tener los rangos. ¿O tiene el Reynolds crítico? Porque eso está en el texto, ¿no? ¿Es laminar?
Acá, por favor, si pueden fijarse en la página 429, donde nos dice para flujo sobre una placa plana. La transición de laminar a turbulento comienza en Reynolds de 1/10⁵, pero no se vuelve completamente turbulento hasta que el Reynolds alcanza valores muy altos, típicamente de 3/10⁶. En el análisis de ingeniería, el valor aceptado es 5/10⁵. Entonces, cuando sobrepasamos el 5/10⁵, estamos en un Reynolds turbulento. Y el valor que hemos calculado es de 1,9/10⁵. Entonces, estamos por debajo, ¿no ve? Por eso Montse nos decía, es Reynolds laminar. Entonces, por favor, acá necesitamos siempre justificar esto, ¿ya? No podemos poner que es directamente laminar o turbulento. Estamos en placa plana, cambian los rangos. Entonces, acá ya nosotros podríamos indicar que como estamos en un Reynolds menor al Reynolds crítico, entonces el Reynolds es menor al Reynolds crítico. Entonces, directamente es flujo laminar. Como estamos en flujo laminar, ahora sí tenemos que calcular el Nusselt, utilizar una ecuación de Nusselt para flujo laminar. Y ahí sí les pido por favor que me dicten la ecuación. Sergio, por favor, si me puede dictar la ecuación para flujo laminar en placa plana, ya en cuanto la tenga. Para todas las placas, ¿verdad? No la local. No, para toda la placa. La local nos tendrían que decir específicamente en un punto dado. Claro, es 0,664 ¿Ya? por el Reynolds elevado a 0,5 Ujú. por Brandt elevado a la 1/3. A la 1/3. Perfecto, Sergio. Y si me puede dictar el valor, por favor. Ujú. Me sale 256,69. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Ya tenemos entonces ahí el Nusselt. Nuevamente con Nusselt calculamos H. Entonces, Katy Luz, por favor, si puede calcular el valor de H. Inge, me sale 9,40. Eh, 9,40. no, un ratito, mentira, mentira, Inge, un ratito.
Y ahora sí, Inge, me sale 6.01. 6.01, perfecto, nena. Esto está en watt metro cuadrado Kelvin, ¿no? O centígrado, me imagino. Sí, ¿No ven? Ya. Acá no hay problema si le pone Kelvin o centígrado. Perfecto, gracias, nena. Entonces ya tenemos el Nusselt, con el Nusselt tenemos H. Y ahora sí, con H, nuevamente, el calor. El flujo de calor por convección. Por el área expuesta por el T infinito menos Ts. ¿Cuál es ahora esa área expuesta? ¿Cuál es el área expuesta a la convección? Una es el ancho, por supuesto. Aquí va a estar el 1.2. ¿Y la otra dimensión? ¿Cuál sería? el 0.5. ¿El 0.5? Muy Sí, bien, entonces acá sería 2 por 1.5 por 2 por, perdón, 1.2 por 0.5, ¿está bien? Esa sería el área. Gracias, Katy. César, ¿qué opina? ¿Está bien el área? ¿Nos quedamos con esa área? Sí, está bien. Muy bien. ¿Isaí está bien? Y que es que según yo, los 0.5 metros serían lo que está abajo y no lo que falta por recorrer de la placa, ¿no? A ver, los 0.5 me dice lo que está abajo. ¿Cómo? O sea, fuera del rango de a lo que va el aire. O sea, después del rodillo serían los 0.5 y lo que queda no sé cómo se calcula, según yo. Usted me está diciendo que los 0.5 es, perdón, esto lo voy a hacer, esta partecita. Sí, Interesante. ¿Por qué me indica eso? ¿Por qué sería eso? o Porque sea, abajo la dirección de la velocidad, o sea, va hacia abajo, entonces tras esos 2 segundos pasan 0.5 metros de la placa. a ver, interesante. La sección de formado. O sea, la sección de formado, que es bien hacer esta parte del rodillo, ¿no es cierto? Nos dice que saca una placa a una velocidad de 15 metros por minuto, que es de donde salen los 0,5 metros, ¿no ve? En 2 segundos. Pero no está diciendo que está sacando toda una placa. No, que es esa partecita que cae, sino toda la placa, toda una placa está cayendo en 2 segundos. ¿Es esa partecita? No, me parece que es toda la placa. Interesante el punto de vista, porque eso va a hacer que cambie totalmente el área expuesta a la convección. ¿Y cuál sería su área expuesta a la convección?
Eso sí, no sabría calcularlo. Claro, porque aquí nos falta Pero una dimensión. sí, pero ese es mi punto de vista. No. Acá es interesante lo que usted nos indica. Lo que usted nos dice es, lo que nos dice su compañero es que en los 2 segundos, que es de donde han sacado el 0,5, la placa cae, ¿no es cierto? La placa cae. Acá se sale. Y entonces es solamente esa área. Pero esa no es el área expuesta a la convección, entonces eso no tendría que entrar acá. Si es que no lo tomáramos en cuenta eso, ¿cuál es la otra dimensión? ¿Cuál sería la otra dimensión? ¿Qué opina Maya? Inge, hasta donde yo tengo entendido, tenemos que utilizar obviamente la longitud que sacamos, los 0,5, también el ancho de 1,2, multiplicarlos, pero aparte en el enunciado nos decía que el aire va a afectar, por así decirlo, sobre ambos lados y a lo largo de sus superficies perpendiculares, etcétera. Pero en ese caso, si es por ambos lados, tendremos que multiplicar también por 2, por arriba y Muy por bien, abajo. muy bien. Eh, Entonces aquí habría por ujú. 2. Perfecto. Sí, y multiplicar es, bueno, lo que está con signo de interrogación, hasta donde tengo entendido, sería bueno, tenemos el ancho y la longitud de 0,5. Lo que no me queda claro es si entra en algún lado el tema del espesor, también nos da como dato, pero creo que no nos afectaría. Muy bien, Maya. Aquí tenemos un espesor, ¿no ve? De 2 milímetros. Así digamos. Eso a nosotros no nos afecta porque en este caso, ¿no? En la realidad sí nos afecta. Pero ¿cómo nos afecta? El momento que entra el espesor deja de ser convección y se vuelve conducción. Ahorita nosotros estamos analizando solo el mecanismo convectivo. Por eso no nos afectan los 2 milímetros. Porque el momento que que el aire choca el espesor, que por supuesto efectivamente choca acá, el mecanismo se vuelve netamente conductivo. Y en la realidad es lo que está pasando. Pero ahorita nosotros no tocamos el mecanismo conductivo. Solamente nos interesa la convección. Porque como el área expuesta a la convección es mucho mayor que la expuesta a la conducción, entonces ese calor se puede despreciar. Y aparte que acá el calor por conducción tendría que ser K por delta T sobre el espesor, ¿no ve? Que son los dos. Pero no necesitamos el K del material. Pero aunque tuviéramos este calor, es mucho menor al de convección, porque el espesor es muy chiquitito. Así que eso no nos afectaría. Por eso no se toma. No sé si le ha quedado más claro, Maya. Sí, ya me queda mucho más claro. Perfecto. Entonces ahí no entraría esa parte, lo cual aquí totalmente de acuerdo con Maya. Nos dice que está por ambas caras, tiene que ir por 2. La longitud. Nos falta esta otra. No van a ser los 2 milímetros como habíamos hablado, porque sería mezclar los dos mecanismos. Entonces acá tiene que venir el 0,5. Que para nosotros en 2 segundos que atraviesa, para ese tiempo que nos dan, ese es el largo o la dimensión efectiva de enfriamiento. ¿No es cierto? Porque nosotros estamos analizando los 2 segundos que atraviesa la placa y para los cuales está atravesando el aire y todo eso. Entonces acá viene a ser nuestro 0,5.
lo que nos vuelve esto el área de 1.2 metros cuadrados, ¿no? Viene a ser los 1.2 metros cuadrados. Y con eso recién calculamos el calor por convección. No sé si le ha quedado un poco más claro, Isaí. ¿Por qué usamos ese 0.5? Sí, ya está más claro. Gracias. Sí, perfecto, muy bien, Isaí, gracias a usted. Entonces, ahora sí, ya tenemos el H que ha calculado Katy, tenemos el delta T que va a ser 90 menos 30 y el área que ya lo hemos calculado. Y con eso tenemos el calor por convección. Entonces, Natalie, por favor, si nos podría ayudar con el cálculo. Inge, creo que Natalie tenía problemas con su conexión. Ah, ya, nena, entonces tú tal vez que puedas colaborarnos. Ah, ya. Me sale 432.72 watts. Perfecto, mil gracias, nena. Entonces acá ya tenemos el calor. ¿Alguna consulta acá, alguna duda? Miguel, tal vez alguna consulta adicional. No sé si le ha quedado un poco más claro lo de la convección externa. Eso está claro, Inge. Lo que tengo dudas todavía es lo del Ujú. 0,5, pero lo voy resolviendo mientras hagamos más ejercicios. Ah, ya, ese 0,5, ¿no es cierto? Lo que hemos calculado, si me permite acá. Ese valor de 0,5, eh, eh, esa longitud, le vamos a poner acá, ¿ya? Esa L de 0,5 viene, por supuesto, de lo que había calculado, nos habría dicho Abril, ¿no ve? De la velocidad por el tiempo. Esa velocidad que son 15 metros por minuto por supuesto, en un minuto vienen los 60 segundos y por los 2 segundos. Eso, por supuesto, aquí nos da el 0.5 metros. ¿Qué quiere decir eso? En este tiempo de 2 segundos es lo que ha atravesado una porción de la placa. Pues la placa puede tener varios metros de longitud, ¿no ve? Puede tener varios metros. Lo que nosotros estamos analizando, ¿cuál es el calor? ¿Cuánto calor pierde este proceso en 2 segundos de producción, en 2 segundos que va a atravesar este rodillo? Esa es la longitud que aquí ha calculado Abril. En 2 segundos, ¿qué longitud de placa se ha movido? Porque el ancho de la placa es constante, es el 1.2. Pero en los 2 segundos que estamos calculando, ¿cuánto de la placa ha pasado? Han pasado 0,5 metros. Y para esos 0,5 metros, que como nos decía también Maya, que se enfría por ambas caras, la placa está perdiendo 432 watts. A eso se refieren los 0.5. No sé si me he dejado entender un poco más. Ahora sí un poco mejor porque me estaba confundiendo con, es que estamos utilizando la velocidad a la que se mueve la placa, entonces tomando en cuenta la dirección pensé que más bien era el largo lo que medía 0,5, pero ahora está más claro. Pero Inge, si estamos teniendo ese análisis, entonces no habría que usar entonces el Nusselt local en vez del general. En este caso, no, porque no nos están dando el largo total de la placa. Ese es el problema. Nosotros estamos tomando para una sección de los 0,5, entonces más adecuado eso. Por si nos hubieran dado el largo total de la placa, ahí hubiéramos estado con para esos 0,5 hubiéramos utilizado.
Entonces es más adecuado utilizar para eso, porque nos están diciendo que hagamos el análisis en 2 segundos que atraviesa la placa, el, el rodillo, ¿no? Entonces, por eso es más adecuado utilizar el, el general, ¿no? Si nos hubieran dicho una placa de 1 kilómetro, analicen para 0,5 o para una longitud como esta, entonces ahí sí sería mejor uno local. Pero acá no nos dan. Es por eso que no hemos utilizado el local. Nos tienen que decir específicamente en el problema que analicemos en un punto determinado. Acá no nos dicen nada de eso. No sé si eso Súper, es Inge, ahora sí mejor. está claro, gracias. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy buena su consulta. Entonces, por favor, para usar los locales, tienen que decirnos específicamente que analicemos en un punto determinado. Acá no nos dan en un punto, nos dan en un tiempo, que es diferente, ¿no ven? Por eso hemos hecho el análisis. Muy bien. Entonces ya tenemos el primero resuelto. Vamos trabajando con el segundo, por favor. El segundo, como bien nos habían dicho Andrés y Sergio, es convección interna y ese es el número de tubos. Entonces vamos calculando el segundo, por favor. Vamos calculando el segundo. Muy bien, ¿cómo comenzamos a trabajar? ¿Qué hacemos primero? Necesitamos determinar el número de tubos. Hemos hecho uno parecido, ¿no ven?
Esto podríamos calcularlo a través de el calor total, el flujo de calor total sobre el flujo de calor que se pierde en un solo tubo, ¿no ve? El flujo de calor total, en este caso, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Qué nos dice? Tenemos agua de enfriamiento que va a atravesar un condensador en una planta termoeléctrica. Es como lo que teníamos en termo. ¿Recuerdan lo que sale de la turbina? Entra al condensador. Este condensador tiene unos tubos de enfriamiento. Y de acá, bueno, por supuesto lo que salía a la bomba, ¿no ve? Entonces más o menos es así. Nos dice se usa agua de enfriamiento a 10 grados para condensar vapor de agua a 30 grados. A razón de 0,15 kilogramos segundo mediante la circulación por un banco de tubos delgados. El agua entra a los tubos a 4 metros, sale a 24. Los tubos son casi isotérmicos a 30 grados centígrados. Determine el valor de H media entre el agua y los tubos y el número de tubos necesarios para la transferencia de calor. Ok. Para hallar el H necesitamos el calor que atraviesa un tubo y el calor que tenemos que atraviesa todos los tubos. En este caso, si ustedes recuerdan, de la turbina acá, está saliendo o un vapor saturado o una mezcla líquido-vapor. Es lo que debería salir, ¿no ve? Es lo que debería salir. Entonces está saliendo un vapor o una mezcla que todavía está caliente. Los tubos están entrando con agua fría y va a salir todavía como agua, pero que va a estar más caliente. Va a tener una temperatura mayor. Entonces, ¿qué está pasando acá con este sistema? Aquí va a entrar el vapor, va a chocar el tubo, no se van a mezclar las corrientes y va a salir acá, como que debería haber salido siempre para entrar a la bomba, un líquido saturado. O sea, tiene que salir un líquido. Mientras más frío, mejor, pero al menos tiene que salir líquido saturado. Entonces, acá de un vapor o de una mezcla líquido-vapor está pasando a líquido, así que está condensando. Mientras el agua fría se calienta un poco, por aquí afuera hay un proceso de condensación. Así que el calor total, la transferencia de calor total que va a haber en el condensador, no en los tubos, sino en todo el sistema, en el condensador, va a ser un flujo másico de condensación por un delta H, ¿no ve? Hay un cambio de fase acá. Ese es el calor total que ocurre dentro del condensador. Ahora, ¿cuál es el calor que pierde el tubo? La transferencia de calor que atraviesa un tubo. Esto va a ser el MCP por delta T. ¿No ve? Esa es la transferencia, la máxima transferencia de calor, pero en el tubo. Esto es en todo el
condensador. Lo que nosotros necesitamos determinar ahora es este gasto másico, porque este lo tenemos ya de dato, ¿no ven? El flujo de condensación. Delta H de vaporización lo tenemos en tablas, tenemos tablas de líquidos en el texto. El CP del agua, tenemos delta T, o sea que podemos calcular directamente el número total de tubos. Si tenemos el calor del tubo, si tenemos el calor de un solo tubo, ya calculado, que es el MCP delta T, con esto podemos calcular el H. ¿No ve? Pero no se olviden que acá es el delta T logarítmico. Por eso nos están dando tres temperaturas. La temperatura de salida, que es 24, la de entrada 10 y la superficie, como nos dice que es isotérmico, es 30 grados. Entonces, con esto ya tenemos el tubo, el área, delta T y tenemos H, el H medio. El área, por supuesto, ¿cuál va a ser el área? Va a ser pi por D por L, porque es todo el largo del tubo por donde va a través, se va a perder calor, ¿no ve? ¿Se entiende cómo hacer el ejercicio? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda cómo hacer el ejercicio? ¿Y ya puede volver a repetir por qué para el calor de cada tubo es MSP por delta T? Claro Por que sí, favor. claro que sí. Acá cuando tenemos, ¿no ven? Dentro del interior, dentro del condensador están, bueno, todos los tubos, ¿no? Todos los tubos por donde va a atravesar agua fría. Por cada uno de estos tubitos, si me permites acá, ¿no ven? Por cada uno de estos tubos se va a perder calor. Por acá adentro está circulando el agua fría. Por acá va a estar en contacto con el vapor o la mezcla líquido-vapor. Entonces, cada tubo va a tener una pérdida máxima de calor. La, en un tubo siempre la máxima pérdida de calor va a ser el MCP delta T, porque aquí adentro, acá adentro, no existe para nosotros cambio de fase. Por eso aquí adentro no se toma el M por delta H. Simplemente está entrando agua a 10 grados y va a salir un agua, como nos dice acá, 24 grados. Entonces, eso no, a 24 grados el agua sigue siendo líquida. Está más caliente, pero sigue siendo líquida, ¿no ve? Entonces, ahí no hay cambio de fase. Por eso, la máxima transferencia de calor dentro del tubo es MCP delta T. En cambio, acá afuera, este vapor que está cayendo está saliendo como gotitas. Aquí sí hay cambio de fase. Es por eso que para la parte de afuera es el M por delta H de vaporización, porque es de condensación o vaporización, ¿no ven? En esa parte. ¿Está bien? Sí, ya me queda claro. Igual, una duda más. Ujú, por Respecto supuesto. al flujo másico, ¿es el mismo dato para ambos o no? No, no, nena, porque uno es el flujo de condensación, lo que está aquí afuera, y el que tenemos que calcular es este que hay que ver. Ahora, ese flujo másico nos dan la velocidad, ¿no ven? Sí. Entonces, acá nosotros podemos tomar de la ecuación de continuidad. Entonces, podríamos tomar el flujo másico, esto tiene que estar en kilogramos por segundo. Así que la densidad va a estar en kilogramos metro cúbico por la velocidad que está en metros por segundo
por el área. El área va a ser el área de acá, ¿no ven? Entonces, esto es pi cuartos de diámetro cuadrado. De esa manera calculas este de acá, ese volumen, ese gasto básico. El otro es el dato, nena. Está bien, muchas gracias. Perfecto, muy bien, nena. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces calcularemos, por favor, el número de tubos y el H, que es lo que nos pide. ¿Ya? Me dictan, por favor, en cuanto lo tengan. Diego, por favor, si usted me puede dictar el número de tubos. Y Jorge, el valor de H, por favor. Muy bien, ¿cómo les ha ido? En Geometría de los tubos me sale 13.77. Muy bien, entonces
la cantidad de tubos, 14 prácticamente, ¿no ve? Sí, Perfecto, muy bien, Diego, muchas gracias. mira que ¿Y a usted cuánto le da, por favor, Jorge H? ¿O está todavía calculando? todo bien, hija. Ya, perfecto, no se preocupe, me indica cuando lo tenga. Por favor, terminen el ejercicio este ejercicio, concluyanlo, por favor. El día miércoles, bueno, vamos a terminar el otro de convección natural y vamos a trabajar con otros ejercicios adicionales. Si volvemos a clase presencial, bueno, este viernes es feriado, el día lunes estaríamos dando el examen, por favor, vayan repasando, ¿ya? El día lunes vamos a dar el examen, que yo espero ya se arregle, ¿no? Los problemas. Entonces, por favor, el día miércoles continuamos con el otro ejercicio y otros ejercicios más. ¿Está bien?
¿Hay alguna duda adicional acá, alguna consulta? Inge, perdón, una duda. Dímelo. Para calcular el calor total, la entalpía de vaporización, ¿esa la tenemos que evaluar a los 30 grados centígrados o estoy mal? El delta H de vaporización Sí, tendría que sí. ser, sí, Ah, ya, perfecto. Y el resto de exactamente. propiedades es a la temperatura media, ¿no? Exacto, sí, sí, nena. Ah, ya, perfecto. Gracias. Muy bien, nena. Perfecto, muy bien. Entonces, por favor, termínenlo, calculen H. Si no hay ninguna duda adicional, entonces continuaríamos el día miércoles. Muy bien, muchas gracias, chicos. Nos vemos el día miércoles entonces. Que les vaya bien, cuídense. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego, luego, Inge. Inge. Gracias. A Gracias, ustedes. Inge. Hasta luego. Hasta luego.